Finalmente vamos a entrar a los misterios y de ahí vamos a tratar de dilucidar los misterios. Vamos a abrir rápidamente Isaías capítulo 41, versículo 4. Y en Isaías 41 leemos así. Se presenta acá Jehová. No nos vamos a detener en el tema Jehová. Nosotros lo vamos a leer rápidamente para que ustedes comiencen a pensar cosas raras de la Biblia, diferentes, o a lo mejor lo interpretan. Capítulo 41 de Isaías, versículo 4, ahí habla Jehová y dice: ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, y yo mismo con lo postrero. Se presenta como yo Jehová. En el capítulo 43, en los versículos 10 y 11, vuelve a hablar Jehová y dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, haciendo alusión a Jacob, si hacemos comparación de textos, a Jacob, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este es el texto que estamos viendo. Nos están diciendo de que Dios es uno solo. Y Él habla como yo y habla como mí. Y Él nos enseña y aclara: antes de mí no fue formado Dios. Y después, bueno, para estos señores que minimizan la persona del Hijo de Dios, dice: y después fue formado Jesús, fue engendrado Jesús. No necesariamente creado, sino engendrado, y comienzan a filosofar desde tiempo eterno que escapa a la capacidad nuestra para poder medir los tiempos, pero fue engendrado. El único Dios es el Padre. Y el Espíritu Santo, es el poder del Padre, la energía que tiene el Padre. ¿Es Dios? No, es la energía del Padre. Es una persona, el Padre es una persona, y sí, el Padre ama, siente, piensa, habla, dirige, ejecuta, tiene su voluntad, es una persona el Padre. Y bueno, el Hijo también es una persona, pero no vamos a hablar ahora del Hijo. Y el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es la energía, es el poder dirigido por el Padre. Pues sigamos hablando de Jehová. Capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí, no hay Dios. Versículo 8: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije luego, vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea que Jehová no conoce otro Dios, ni antes ni después. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿O es otro Dios? Lo que estamos haciendo mentiroso al Padre. Acá Jehová. Jesucristo es el mismo Dios. No lo vamos a estudiar ahora. ¿Y el Espíritu Santo es otro Dios? No. Es el mismo Dios. Dios es uno, pero nosotros notemos que nosotros no somos politeístas. 1 más 1 más 1 igual a 3. No, uno solo, dice acá. Yo soy, y vamos a ver, solo, yo no conozco otro. Es que 1 por 1 es igual a 1. No estamos hablando acá de suma de 3 dioses. Estamos hablando de un solo Dios. En Jehová está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que yo le digo lo voy a demostrar con la Biblia. Por eso él dice: yo soy solo, fuera de mí no hay Dios. Dice el versículo 8: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije luego, vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, que si Jehová no conoce otro Dios, ¿quiénes somos nosotros para corregirle y decir yo conozco otro? Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dios Padre y yo conozco otro. A Jesús como Dios
y al Espíritu Santo como Dios. No, no, es un solo Dios. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 44, versículo 24, dice, Isaías 44, 24, así dice Jehová, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice en su versión? Solo. Extiendo solo. Y le preguntamos al Padre, extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bueno, esto ya, solo Jehová. Capítulo 45, versículo 5. 45 de Isaías 5. Yo Jehová, y ninguno más hay. ¿Queda clarito? No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 6. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol, y de donde se pone, que no hay más Dios que yo Jehová, y ninguno más que yo. No sé si ustedes se dan cuenta que se cansa de repetir el Señor, pero no terminamos ahí, versículo 12. Yo hice la tierra. 45:12. Yo hice la tierra. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada, la crió yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 21 y 22, y terminamos. Publicar y hacer llegar, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Puedo mostrarles más textos, hermano, en el libro de Deuteronomio, en los profetas menores, en Salmos, pero no es el tema ahora, pero la Biblia habla de un solo Dios. Vamos a hacer así. Dios. ¿Cómo se llama? Jehová. Y él se cansa de decirlo, ¿no? Un solo Dios. Yo hice todas las cosas. Mí. Yo, mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo solo hice todas las cosas, ninguno conmigo, yo no conozco ninguno. Pero ¿qué hay en Jehová? El misterio de Jehová. En el solo ser, hay tres personas. Eso es lo que nosotros no podemos entender y la Biblia le llama misterio. Pero él es una persona. Y es un solo ser y es una sola persona. Nosotros no podemos entender que Jehová sea un solo ser y dentro de su ser esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como persona. Entonces, cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, entonces vamos a la Biblia. ¿A dónde se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Vamos a Génesis. En el capítulo 1 y en los versículos 1 y 2, Génesis 1 y 2, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué Dios estaba creando los cielos y la tierra? ¿Te han fijado? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En el original hebreo, nosotros movía, significa que él estaba trabajando, se movía, obraba, no necesariamente se movía. ¿Cómo se movía? Un elefante en un circo que está moviéndose de acá para allá. No. La creación estaba creando, estaba haciendo. Si en el libro de Isaías lo conocemos como Jehová, Dios, bueno, acá es Dios y el Espíritu Santo es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová Dios que estaba creando.
Cuando de repente habla Dios en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dice, y dijo Dios, y acá habla en plural, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en de toda la tierra y en todo animal que anda flotando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su, y ella habla su, no dice a nuestra, a su imagen, a imagen de Dios lo crió, y hembra lo crió. Pero cuando Dios, noten, y ustedes pueden hacer una comparación de texto, cuando Dios se habla a sí mismo, habla en plural. ¿Quién le estaba diciendo Dios? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Quién le decía? Él se estaba hablando. En su interior es en plural. Cuando se lo ve, es uno solo. Y ustedes pueden hacer una comparación de texto y jamás van a encontrar que Dios, cuando habla hacia afuera, habla en plural. Cuando Dios habla hacia afuera, dice yo, y nadie más que yo, fuera de mí no hay Dios, yo solo hice los cielos y la tierra, y acá dice hagamos. En ese hagamos estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, está pluralizando. Se está hablando Dios a sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, la vamos a ver a la Trinidad. Salmos 33 y el versículo 6. Y allí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Esto denota que hay una sola persona, pero a la vez tres. No es el tema Jesucristo ahora, pero yo les digo de memoria lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, que capaz que lo saben ustedes también. ¿Qué dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el original griego dice, y Dios era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Luego dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Bueno, se le llama verbo, pero en el original griego dice logos. El principio era logos. El logo era con Dios y Dios era el logos. Y todas las cosas por la palabra. La palabra de Dios, por el verbo, la palabra. Y aquel verbo Dios, dice el versículo 14 de San Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne. No hizo una carne, lo hizo a... ¿Cómo se llama? Dios lo hizo a Cristian. Sí, Dios lo hizo a Cristian. Pero ¿qué tiene que ver Cristian con Jehová? Bueno, es un hijo de Dios creado por el Señor. No es lo mismo que Jesucristo. El verbo Dios se hizo carne, Él se hizo carne, Jehová se hizo carne. Qué diferente. La carne que caminaba por esas calles de Israel era Jehová hecho carne, no es el tema. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Jehová, de Jehová, que es Espíritu Santo, que es Dios, que es Creador. Está el Padre y está el Hijo, porque el Espíritu Santo como Jehová es Padre, pero para ser Padre tuvo que hacerse carne para poder morir por los pecadores y poder tener hijos, porque si no, no hubiera podido tener ni un solo hijo. Ese es otro tema. Pero el Espíritu Santo es Jehová mismo. Cuando nosotros de repente vemos esto, vamos a ir a preguntarle a Jesucristo. No le preguntemos a Roberto India, ni tampoco pastor, ni tampoco a los hermanos nuestros independientes. Vamos a preguntarle a Jesucristo. San Juan
en el capítulo 4, que dice sobre el Espíritu Santo. San Juan 4, versículo 24. El Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y le enseñó a la mujer samaritana lo siguiente. ¿Qué es lo que leemos? Jesús le dice, ¿qué leemos? Dios tiene espíritu, dice. ¿Cómo dice? Dios es espíritu. Cuando estamos hablando de Jehová Dios, si Dios es espíritu, si Jehová es Dios, ¿qué es Dios? Según palabras de Jesucristo, Dios es espíritu. ¿Y qué más, hermanos? Si Jehová Dios es espíritu, Jehová es espíritu. Es Dios. Y Jesucristo dice, Dios es espíritu. La pregunta es, si Dios es espíritu y si Jehová es Dios, ¿qué es Jehová? Espíritu. ¿No? Y ahora vamos a ver otro misterio. En Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 17. El apóstol Pablo está hablando de los judíos que no se convertían a Cristo. Y entonces dice el apóstol Pablo en los versículos 14 al 17, y presten atención, hermanos. Empero, los sentidos de ellos, o sea, los judíos, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún
Dios es ese todo su trono. Y en este momento está a la diestra intercediendo por nosotros. Y ahora entiendo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que el mismo Hijo que para que sustituyó a él todas las cosas, para que otra vez sea Dios todas las cosas, todo y lo haré juntos. A nuestra parte sí, lo haré con un solo ser. Y cuando lo veamos ese solo ser, lo vamos a identificar con el Padre. Y lo vamos a identificar con Jesús. Y lo vamos a identificar con el Espíritu Santo. ¿Es un invento mío? Claro, también. Y así la conclusión de muchos. Mientras que vos caes en sus buenos textos, hermanos, maravillosos. Conocer Isaías capítulo 6, versículo 15. Isaías capítulo 6. Isaías 6. El profeta Isaías lo ve Jehová. ¿Dónde está? El profeta Isaías lo ve a quién. Ah, vean los capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Ahí nos hermanos? Isaías 6, 1 al 5. En el año que murió el Mesías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus palmas de su antigua llenaban el cielo del templo. Y encima del templo estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cierran las puertas oscurecieron con la gloria de que clamaba en la casa de entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, que habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos aquí, al Rey Jehová. Isaías ve sentado en el trono alto y sublime a Jehová de los ejércitos. Probablemente que sí. Ay de mí que oí a Jehová. Los ángeles que miran a Jehová y triunfan alabanza: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. También sabían que dentro de ese ser, uno, pero antes de ver los siguientes puntos con el crédito del capítulo 6, vamos a Isaías 63. Cuando Isaías está hablando de Jehová, para Isaías, Jehová, ¿qué es? Pregunta, profeta. Pero estamos preguntando, ¿no entiendo? Claro. Isaías 63, versículo 16, le dice Isaías a Jehová: tú me entero eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos pidió, e Israel nunca nos sostuvo, Jehová eres nuestro Padre, dentro de esto perfecto. ¿Quién era Jehová que venía Isaías? El Padre. ¿Sí o no? ¿Es Isaías o no? Bueno, vamos a ver qué decía Jehová de Isaías, Jehová Padre, Jehová de Jehová. Cuando ve Jehová, dice el versículo 8 al 10. Encontramos 8 al 10. Isaías 6, 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Bueno, Dios habla así.
Dios le permite a Isaías que escuche una conversación divina. Entonces Santa Isaías le dice, respondió, entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Yo grave estas palabras, grave estas palabras, por favor. Versículo 9 y 10. ¿Qué dijo Jehová? Y dice, ando y dile a este pueblo, oíme, y no oíme. Ve por cierto, y no comprendas. Endurece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él salvar salvación. Jehová, profetiza y dice, ve y dile a este pueblo, oí bien que no entregáis, y sepan la cuestión de la vida. Podría escuchar una hora Jesús, y todos creyeron que Jesús. 120 para pero muchos judíos no entendieron lo que estaba diciendo, ya no estaban, como leemos aquí en el barco en el último capítulo, yo voy a ir a los judíos. Ellos van a escuchar. Hermanos, también hay un sentido de la verdad que es profecía aquí, la cual ha entrado a la plenitud, la cual ha entrado a la plenitud de todo lo que es no en personalidad, no en hermanos, recuerden que Jehová Padre dice, debe vivir a tu pueblo, hoy bien y no entienden, luego vea todo lo que voy a hacer y no comprenda. Endurece el corazón de tu pueblo, clava su oído, cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él salvación. Para Isaías, para las otras plantas, versículos 37 al 41, presten atención y recuerden. En Deuteronomio 37, capítulo 12, versículos 37 al 41, el apóstol Juan dice, empero, habiendo de Jesús, delante de ellos tantas señales, milagros, no creían en él, para que se cumpliese el que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en el brazo del Señor? ¿Quién es su hermano? Por esto no podían creer, porque a través de Isaías cegó los ojos de él, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane y damos salvación. Estas cosas dijo Isaías cuando Dios su gloria y amor de él. ¿Entendieron? Lo que decía Jehová Padre en el Antiguo Testamento, y que Isaías lo ve como Padre en gloria. Dice, ve y dile que pueblo, oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no comprenderéis, endurece el corazón de este pueblo para que no entienda, para que no comprenda y no sabe. Y ahora viene Juan, luego Jesús dice, y Jesús hizo tanto milagros para que se cumpla el dicho de Isaías. Ve y dile que el pueblo de oído iréis y no entenderéis, oyendo veréis y no comprenderéis, endurece el corazón de este pueblo para que no se convierta y los ojos y no saben. Y estas cosas dijo Isaías cuando vio la gloria de él. Para Isaías era Jesús.
versículos 25 y 27. Fíjense bien, hermanos. La cosa que Pablo le estaba predicando a los judíos eran discordes, dice que no fueron entre sí discordes que fueron, diciendo Pablo esta palabra. Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres diciendo: veo que el pueblo iréis, y oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de vuestros oídos vieron pesadamente sus ojos taparon, para que lo vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Para Pablo, ¿quién había dicho eso? Para Pablo dice: bien ha dicho el Espíritu Santo a través de Isaías. Para Pablo lo dijo. Para Juan era Jesús, cuando Isabel era la gloria de Jesús. Y para Isaías era el Padre. Son dos cosas que no es un invento extraño. Isabel dice: el Padre dijo: ve y dile que puedo ir y no cuando miréis de tres corazones de pueblo. A pesar de todas las señales, dice el Padre. Porque Jesús ya le dio Juan dice: ve todas las señales que hizo Jesús, y gente no creía. Para que se cumpla lo que dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Y Pablo dice: bueno, los judíos no han creído, bien ha hablado el Espíritu Santo diciendo: para Juan era Jesús, para Pablo era el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Y conforme el Espíritu dice en el siglo 25, se fue diciendo Pablo esta palabra: bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías. Pueden venir aquí a hablar. Ustedes han ido al autor de Cristo, que sabe cómo está lleno podrían tener energía. Yo puedo meter en el corriente, yo ya tengo un aparato, radio, la energía la contiene, un poco de agua, una ecuación atómica que con energía normal. Y él ha hablado de Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo a través del Espíritu de Dios el Señor está en todo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12 y versículo 27. Primera de Reyes. Capítulo 12. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Y entonces dijo Salomón, profeta, ánimo, ordenado. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho, él habitó aquí en la oscuridad. Realmente, todo el Señor, con triste, de partida, y llanto, tristeza, el Espíritu de Jehová es papá. Jehová ha dicho: yo voy a estar. Jehová va a estar para vivir
dónde conviene tu presencia, Señor. Si subiera a los cielos, cien abismos y cien inflados, de aquí. Si todas las aguas del alma habitaba en el extremo de la mar, aún allí me guiaba tu mano, y me hacia tu diestra. Y dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún las noches resplandecerá tocante a ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece de ti. Lo mismo ¿a dónde huiré de ti? Espíritu, tú me has presentado mi cuerpo, con su espíritu arranca de mi gozo, y llevar pasar la criatura creada. Yo voy a presentar mi futuro en Hebreo 4, versículo 3. Ninguna cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas las descubrió, la abrió, yo a quien tenemos que dar. Y entonces yo me quiero entender y razón, y digo, me meto bajo mis pechos, me voy a la oscuridad y en las tinieblas no la luz. Yo me fascino admirando cada átomo de mi cuerpo y lo que yo llamo un átomo, lo que no conocemos, que Dios sabe que es inferior a átomo. Si me amáis, ¿qué tenéis que hacer? Guarda mis mandamientos. ¿Qué va a pasar si yo guardo? Condición. Y todo daré en paz. Yo dará otro consolador para vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros. El mundo quiere buscar las posibilidades de dentro de igual. El mundo quiere buscar entonces el Espíritu Santo que está con vosotros. Sería varias cosas. El Espíritu Santo que está que será en vosotros cuando venga con la potencia del Espíritu de Pentecostés. Vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no lo tiene, no lo ve ni lo conoce. El Espíritu que está con nosotros, como también a mí. Y nacer en vosotros con potencia, cuando Jesús y sus indicios fueron aceptados y Jerusalén, bautizados investidos de potencia de Juan. En el que fue bautizado por poder del Espíritu Santo. Hermanos, la condición. Y además, guarda mi mandamiento. Y si guardo mi mandamiento,
Yo le llamaba Padre como hombre, carne, sacerdote, Padre, Padre del Espíritu Santo. Cuando Él dice Espíritu de verdad, porque hay muchos falsos Espíritus Santos que obran milagros en las iglesias falsas. ¿Cómo podemos conocer al verdadero Espíritu Santo? Con algo que hablar. Que cuando venga el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, vamos a curar enfermos de verdad, y que no tengan manos ni brazos en la crecer, ni manos ni brazos en el rojo, de la calle de blanco, la crecer humana que tenía las piernas resaltando, como hacía la apóstol Pedro, por estos milagreros, con el falso espíritu, sana a la gente que está en intoxicación, el paralítico que quiere piernita, puede caminar, y puede orientar una para ir en lugares que no nadie vamos diciendo periodistas críticos a todos esos milagreros. Jesús le dijo, el que me ama mi palabra, solo dice Biblia, hermano, desde que diga la Biblia. Entonces Jesús dijo, el que ama mi palabra guardará, mi Padre guardará, y no tendrá, y vendremos a él y haremos con él nada. Mientras Jehová, que es Padre, que es Hijo, y que es el Espíritu Santo, y está sentado en el trono, a través del Espíritu, hermanos, hará nuestro universo. Y no es solo el universo porque aquí que los cielos y los cielos que pueden contener es más que infinito que la infinitud. Pero también a la vez, hermanos, el Señor está dentro de lo infinito de lo pequeño. En el misterio infinito, nunca hay nada. Cuando alguien diga, esto es muy grande, ¿por qué? Y esto, amén. Y esto es, ¿quién lleva a mí? No va a mover lo pequeño. Y entonces yo digo, yo también siento que yo toco una palilla, lleva como poderoso mi cuerpo y digo, no, y ahora mi cuerpo es más poderoso, yo soy algo más pequeño, que no tiene fin. ¿Quién puede decir que el puntito más pequeño es más pequeño? ¿Quién puede olvidar, hermano? La promesa de Jesús es que si me amas, guarda mi memoria. Entonces Jesús dice, Padre, oremos.
está sentado en su trono, por el Espíritu Santo. Cristo tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de su cuerpo y de su alma. Por eso, bueno, Padre, corporal, entró en el Espíritu y bueno, no para ordenar en esto para igual. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también, y en todos los hijos de Dios. Mora dentro del Espíritu Santo, libertad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Si guarda los mandamientos, tendremos yo y mi Padre que no compartimos. Estamos caminando por la calle y nos convertimos y somos personas diferentes a nosotras. En apariencia somos todos iguales, pero el que guarda los mandamientos está llevando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo metido en su interior. Y estas son las personas con Espíritu Santo de verdad, por el Espíritu Santo de verdad, el Padre y el Hijo de siempre están en el trono de Cristo de siempre. Y yo lo tengo, dice, no, yo lo tengo, dice, no, yo lo tengo, no, lo tenemos todo. Y dice, no hay que de nosotros, los ángeles también tienen la presencia de los niños, pero los felices sienten militares de los hermanos de esta historia. Y el ser de otro mundo también. Él se toma todo ser en un término jugador y le pasa todo el cuerpo de los que están todos los seres humanos, en todos los seres celestiales, seres del mundo y actos. La tierra, la vida, la carta y la tierra. Entonces, total es superficial. Es horrendo. Y yo me viene una cosa maravillosa del Espíritu. En el versículo 26 del capítulo 14 de San Juan. Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre intervenido, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas. No pueden elegir, enseñar, hacer recordar todas las cosas que suceden. Una persona no me enseña y recuerda. Bueno, yo no voy a llenar, no soy injusto. A ver si para por dentro me puede enseñar, me puede recordar las cosas que Jesús ha dicho. No, yo semejante milagros me enseña. El Espíritu Santo es ministro de Dios, mentira. El Espíritu Santo es Dios mismo, es persona. Y ahora Dios no Pablo decía que viene a hablar. Acá dice que enseña, dice que recuerda. Vamos a seguir jugando la persona. Entonces vamos a ver en el capítulo 15, versículo 26. Vuelve a hablar Jesús del Espíritu Santo y dice, pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu Santo, no el Espíritu del diablo, el Espíritu de verdad, el cual ustedes están del Padre, y el Espíritu Santo para todos saben del Padre y del Hijo. Y ahora el Espíritu Santo da testimonio de mí, da testimonio. Una energía no da testimonio. Una persona enseña, recuerda, habla y da testimonio. Esto es bueno que digamos testimonio de ahora. Podríamos solo eso es algo que ve el Espíritu Santo en el versículo 13 y al 15, no es un libro, eso. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, el 13, que es que los guiará a toda verdad, porque no hablará, que es el que guía y que no habla. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, a decir de sí mismo, ¿qué quiere decir? Que tiene personalidad propia, tiene sí mismo. Cuando venga aquel Espíritu de verdad, que los guiará, no hablará de sí mismo, sino que hablará de que oye, hermanos, ¿es una energía o es una persona? Habla, enseña,
ellos
fuimos enviados por el Padre, Dios nos envió por Jesús, todo eso. Dios nos envió así por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús cuando yo llegaba? ¿Qué iba a venir? El don de Cristo. El Espíritu Santo decía, dirigía, ordenaba, según su parecer, su propia personalidad, individualidad. Pero una persona por su propio. En el capítulo 15, versículo 27 y 28. Hechos 15, 27 y 28. Suscitó un problema terrible de doctrina. Entonces todos los varios apóstoles y ancianos, Pablo y Bernabé y varios dirigentes, fueron a Jerusalén a hablar con los viejos apóstoles. Y entonces decidieron y solucionaron el problema de doctrina, pero no en el versículo 27 y 28. Aquí estaba hablando el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago dice en el versículo 27 y 28. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que le ha parecido bien el Espíritu Santo a nosotros, no imponerle ninguna carga a los gentiles. O sea que, luego de la discusión, van los apóstoles, se comunican con el Espíritu Santo y entonces el apóstol Santiago dice, van a dirigirme a toda la congregación universal que díganle primero, en orden llevar, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros. Le ha parecido bien a le ha parecido bien al Espíritu Santo que nosotros nos imponemos. Entonces, primero de Corintios, capítulo 12, 4. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Miren ustedes la autoridad del Espíritu Santo. Dice así. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Dios. Empero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque la obra a otro es dada por el Espíritu sobre el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia sobre el mismo, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro interpretación de espíritus, y a otro género de lengua, y a otra interpretación de lengua. Pero todas las cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno. ¿Quién? El Espíritu Santo no le está preguntando a ninguna de las otras personas que diga que traje o dijo. ¿Qué uno debería estar? ¿Qué uno debería estar? Y ve que lo que el Espíritu Santo no le pregunta. ¿Qué? Pero yo digo que el Espíritu es el Padre, el Espíritu es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu Santo. Yo no sé qué es esto. Pero nosotros sé. Dicho por San dicho por Pablo, dicho por Pablo. Para terminar, hermanos, Isaías capítulo 63. Hermanos, voy a cometer un pecado de Isaías capítulo 63. Mañana voy a cometer otro pecadillo. Ya he pasado viviendo otro pecadillo. Los 63. Capítulo 63, Isaías 10, dice, ¿qué dice? Mas que no fueron rebeldes, ¿qué hicieron mostrar? Por lo cual se le cumple el enemigo, Dios de Cristo, de Dios. ¿Qué me nota que peco? El Espíritu Santo es Jehová, porque el Dios no es Jehová, es una persona. No hicieron enojar, el Espíritu Santo se enoja. Yo no puedo ser enojado con él y yo.
hicieron pecado contra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se le volvió enemigo y lo mató. Pero otra vez, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Veamos los atributos de Efesios 4. Voy a escuchar. Me volvió a pecar. Y me volvió a pecar. Yo como Pablo le dice en Efesios 4:30. Efesios 4:30. No contristéis. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados. No contristéis. Y Romanos 8:11-26. También el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza como una persona divina. Es una persona divina, es el mismo Jehová Dios. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo ruega a nuestros corazones: no peques, hijo mío. ¿Por qué estás pecando? ¿Por qué estás allí? Sal de allí, no peques, no me contristes, no hagas que me enoje, abandona el pecado y pide a nuestro corazón con gemidos indecibles que le pongamos tu pecado. No sabemos es una persona, un sentimiento. Y entonces leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué hacen los pastores, hermanos, al convertido? San Mateo, capítulo 28, y versículo 19, dice, 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos, dice una versión. Mi versión dice, adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser que digamos en el nombre del Padre, que es una persona, del Hijo, que es una persona, y el Espíritu Santo en energía. No lo sabemos. Está hablando del Padre, persona, el Hijo, persona, y el Espíritu Santo también persona. Pero ahora noten la unidad. No sé si se dieron cuenta. No dice bautizándolo en los nombres, bautizándolo en el solo ser, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo por igual. Y el último texto que leemos, hermano, y me voy. San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Y acá los testigos de Jehová, los adventistas independientes, lo que dicen que el Espíritu Santo es la energía de Dios, cometen un pecado mortal. Capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, grave cosa es hablar del Espíritu Santo. Yo puedo hablar del Hijo, pero ahora no tener hermano. ¿Saben una cosa, hermano? Prestenme atención. Yo acá quiero mandarme la paz, quiero que salga grabado, filmado. Yo, Roberto Íñigo, le he descubierto a Jesucristo un pecado. El único, en el universo. Yo. ¿Sabe cuál fue el pecado de Jesucristo? El que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme o hable cosas raras del Espíritu Santo no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces imaginariamente lo veo a Jesús y digo, Señor Jesús, perdoname. Acá te digo delante de todos estos hermanos que has cometido un pecado gravísimo. Y Jesús me dice, ¿por qué? Porque lo has obviado al Padre. Tendría que haber dicho, el que blasfeme contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra mi Padre no le será perdonado. Pero tan importante es el Espíritu Santo que no lo has mencionado al Padre. Eso es pecado, Señor Jesús. Y viene Jesús y me dice, estás equivocado, Roberto. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jehová. El Espíritu Santo es el Padre. El Espíritu Santo es el Hijo. Yo dije que el que hable contra el hombre, el Hijo del Hombre. Ustedes sabrán, hermano, que Timoteo dice, porque no tenemos más que un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador ante el Padre? ¿El Hijo de Dios como Dios? No. El hombre, Jesucristo, que fue hecho carne. Y aquel verbo Dios se hizo carne. No dice que el verbo Dios que creó el universo hizo una carne a donde vino a morar. No, no dice así. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y aquel verbo hizo todas las cosas. Sin él nada se podría haber hecho. Y ese verbo se hizo carne. Esa carne, hermano, era el Hijo del Hombre que caminaba por la calle. Y ha venido a morir por nosotros. Y lo vemos a Jesús y le pego a Jesús. Y lo hiero a Jesús. Y le doy una trompada a Jesús. Y blasfemo su nombre. Y lo crucifico. Y él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él ha venido a morir como cordero. Lo hemos matado y nosotros también somos asesinos de Jesucristo. Los judíos. Cada pecado nuestro lo ha matado a Jesús. Cometo otro pecadillo y lo maté a Jesús. Y cometo otro pecadillo y el Señor sabe que nuestros pecados, el de los judíos, los nuestros, lo han matado a Cristo, al hombre. Y entonces, si Jesús ha venido a morir por mí, y si yo peco, y mis pecados cayeron sobre Jesús, lo insulto a Jesús, al Hijo del Hombre, y le será perdonado. Si lo tocas el Espíritu Santo, que es Jehová, el Padre y el Hijo de Dios, no tiene perdón ni necesito ni mi vida. Yo no estaba obviando nada. Si tú tienes ciencia de acuerdo de la Biblia, no hables del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu. Entonces, si llegas a hablar cosas raras del Espíritu Santo, no vas a tener perdón ni en esta vida ni en la otra. Pecado mortal. No hablemos ni escribamos, hermanos argentinos, de que el Espíritu Santo es una energía de Dios, un poder de Dios, como hemos visto en tantos textos, declaraciones de profetas y apóstoles, que es Jehová, que es Dios, Dios es Espíritu, dijo Jesús mismo, los apóstoles, y ama, siente, gime, clama, habla, oye, tiene personalidad propia, enseña, recuerda. ¿Qué más, hermanos? Y vamos a decir que es una simple energía. No cometamos pecado.